Ucrania, nuevas oportunidades de ataque a larga distancia y contraataque exitoso cerca de Dobropila. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, autorizó ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia. Así lo declaró el enviado especial de los Estados Unidos a Ucrania, el general Kit Kellogg. Según Kellogg, las tropas ucranianas pueden aprovechar la oportunidad para penetrar en territorio ruso con armas de fabricación estadounidense. Kellogg también enfatizó que Moscú no está logrando sus objetivos en la guerra contra Ucrania y no ganará esta guerra. En la víspera del presidente estadounidense J.D. Vance enfatizó que Rusia rechaza cualquier formato de negociación para poner fin a la guerra contra Ucrania. En tal situación, la administración del presidente estadounidense Donald Trump está discutiendo la solicitud de Ucrania de proporcionarles misiles Tomahawk de largo alcance. Según Vance, este es un asunto cuya decisión final tomará el presidente Trump. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó contar con el claro apoyo del presidente estadounidense en lo que respecta a los ataques contra objetivos rusos, como infraestructura energética y fábricas de armas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un acuerdo con Ucrania para destinar 2.000 millones de euros a la producción de drones. Al comentar esta decisión, la jefe del máximo órgano ejecutivo de la Unión Europea afirmó que Ucrania es la primera línea de defensa de Europa y por lo tanto los europeos deben reforzar la asistencia militar a Ucrania. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrsky, anunció el éxito desarrollado de la contraofensiva en la zona de Dobropila. Allí, gracias a las acciones bien planificadas y valientes de las tropas ucranianas, algunas unidades enemigas fueron rodeadas. En los últimos días, las pérdidas rusas en esta zona ascienden a 3.200 personas, entre muertos y heridos. Las tropas ucranianas liberaron unos 175 kilómetros cuadrados en esta zona y despejaron casi 195 kilómetros cuadrados de grupos de sabotajes enemigos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, elogió altamente los éxitos de las tropas ucranianas en la zona de Dobropila y les agradeció su eficaz actuación. También elogió altamente la habilidad y expresó su gratitud a los operadores de drones que derribaron el helicóptero ruso MiG-8 con un dron FPV. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la segunda quincena de septiembre, los invasores rusos perdieron 14.000 personas entre muertos y heridos, así como 34 tanques, 17 vehículos blindados de combate, 478 sistemas de artillería, 15 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, 5 aviones y 5 helicópteros. Las Fuerzas Armadas de Ucrania convocan a voluntarios extranjeros a unirse a sus filas en la lucha por la libertad y la justicia. Suscríbete, dale like y comparte. ¡Gloria a Ucrania!